Padre Mateo, ¿usted alguna vez sintió que rezaba y Dios no respondía? La pregunta de Elena se quedó flotando en el aire como incienso sin llama. Había llegado antes del amanecer, envuelta en su bufanda gris, con los ojos enrojecidos de no dormir. En la pequeña sacristía de San Benito, el frío de la piedra se sentía en los huesos, pero su voz temblaba más por dentro que por fuera. El padre Mateo cerró el libro de salmos que tenía sobre el regazo. Lo miró con ternura y gravedad, como quien reconoce en otro una herida que aún supura. No fue rápido en responder. A sus 63 años, había aprendido que algunas preguntas no piden respuestas inmediatas, sino presencia. Sí, Elena, muchas veces, respondió por fin, con esa calma que parecía venir de otra parte, más allá del tiempo. Incluso después de comulgar, incluso después de confesar, incluso después de llorar en silencio en esta misma capilla. Ella asintió, no con alivio, sino con resignación, como si en el fondo hubiera esperado que él dijera lo contrario, que le mostrara la salida de ese silencio de Dios que pesaba como piedra en el pecho. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró, bajando la vista. Si uno viene a misa, reza, intenta no pecar, pero igual sigue sintiendo este vacío. Escucharlo, respondió él, señalando con la cabeza el crucifijo que colgaba en la pared. No una respuesta audible, sino un eco que golpea suave y fuerte a la vez. Había algo en Elena que muchos no veían. Parecía fuerte. Maestra de literatura, 39 años, casada con un médico, madre de 2 hijos. Siempre sonriente en la parroquia, voluntaria en el comedor, catequista los sábados. Pero esa madrugada se sentía otra. Pequeña, frágil, sincera. Como si se le hubieran caído todas las máscaras frente a un altar vacío. Anoche no pude dormir, confesó. Me acosté después de leer los evangelios, pero algo no me dejaba en paz. No sé explicarlo. Era como si hubiera estado haciendo todo bien, pero mal al mismo tiempo, como si fuera una impostora delante de Dios. El padre Mateo no la interrumpió. Sabía que el alma, cuando empieza a hablar en verdad, necesita espacio para desplegarse. Y entonces me di cuenta de algo, dijo ella con voz quebrada. Hace meses que voy a comulgar sin confesarme. No porque no tenga pecados, sino porque me convencí de que no eran tan graves, que Dios me entendía, que bastaba con sentirme mal por dentro. Pero, ¿y si no basta? No basta, respondió el padre, con ternura pero sin suavizar la verdad. Sentir culpa no es lo mismo que arrepentirse, y arrepentirse no es solo llorar, es volver. Volver a Dios con toda el alma, con toda la verdad. Y a veces, eso duele. Elena tragó saliva. Había una parte de ella que quería justificarlo todo. Su cansancio, sus distracciones, sus omisiones. Pero otra parte, la más honda, la que hablaba ahora, ya no buscaba excusas. ¿Y si he estado comulgando indignamente?, preguntó. ¿Eso me aleja más de Dios en lugar de acercarme? El padre Mateo la miró fijamente, no con juicio, sino con compasión. San Pablo fue claro, dijo en voz baja. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pinacor 11, 27. No es metáfora, es advertencia. No porque la Eucaristía sea algo peligroso, sino porque es algo sagrado. Tan sagrado que solo un corazón limpio puede recibirlo sin romperse. El silencio se hizo pesado por un instante. Afuera, el primer rayo del amanecer apenas asomaba por el vitral del altar. Pero, padre, si me acerqué sin saber, ¿Dios me rechaza? No, hija, respondió él con suavidad. Dios no rechaza a nadie que venga con humildad. Pero la ignorancia voluntaria sí puede endurecer el corazón. Y tú lo sabes. Por eso estás aquí. Ella cerró los ojos. Las lágrimas bajaron lentas, sin escándalo. Había estado luchando con esa verdad por semanas, tal vez meses,
desde que, una noche, después de comulgar, sintió una soledad más honda que nunca. Mi esposo ya no va a misa, dijo de pronto, como si soltar esa frase rompiera otra barrera. Mis hijos se aburren, y yo vengo por costumbre, por miedo, por deber, no por amor. ¿Eso también es pecado? No venir por amor no es pecado, dijo él, pero quedarse así sí puede serlo, porque la fe vivida sin amor se vuelve una carga, y el Señor no quiere siervos cansados, sino hijos libres. Elena suspiró. Nunca había dicho esas cosas en voz alta, ni siquiera en sus oraciones, como si temiera escuchar en su interior la confirmación de que algo se había quebrado en su vida espiritual. ¿Y cómo vuelvo, padre? ¿Cómo se vuelve al amor? Él se levantó lentamente y fue hasta el armario donde guardaban los vasos litúrgicos. Tomó un crucifijo pequeño, de madera gastada, y se lo puso en las manos. Así, dijo, viendo a aquel que te amó primero, recordando que no se trata de ti ni de tus fuerzas, que Él te esperó desde siempre, que no quiere ritos, sino tu alma entera, que no basta con no hacer el mal, hay que dejarse transformar por el bien. Ella lo miró, abrazando el crucifijo como si fuera un ancla. Por primera vez en semanas, sentía que podía respirar de nuevo, que el silencio de Dios no era ausencia, sino espera. Entonces, ¿debo confesarme? No como obligación, respondió él, como resurrección. Una confesión sincera puede abrir una puerta que lleva cerrada años, pero debes hacerlo entera, sin justificarte, sin edulcorar. Nombrar el pecado es el primer acto de liberación. Elena asintió. Hoy, dijo, no quiero esperar más. El padre Mateo sonrió, no con ligereza, sino con gozo verdadero. No hay alegría más grande para un pastor que ver a una oveja volver por su propio pie. Te espero después de la misa, dijo, y después vuelve a comulgar. Pero con un alma que se sabe amada y perdonada. No porque lo merezcas, sino porque Él lo quiso así. Ella salió de la sacristía sin prisa, con el corazón temblando, pero más firme que antes. Mientras caminaba hacia el banco más cercano, el primer sol del día cruzó el vitral y se posó sobre su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Sentía dolor, pero también esperanza, y eso era más que suficiente para volver a empezar. Padre Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta más? Elena regresó al día siguiente, esta vez al terminar la misa de la tarde. Tenía otra expresión. Ya no era solo la del alma herida, sino la de quien empieza a despertar y aún no sabe si abrir del todo los ojos. Siempre puedes, respondió él mientras apagaba las velas del altar. Pero dime primero, ¿cómo te sentiste hoy después de comulgar? Elena sonrió apenas. Se notaba que había llorado otra vez, pero distinto. No por desesperación, sino por algo más hondo. Limpia, dijo. Por primera vez en años, sentí que era de verdad. Pero al mismo tiempo, sentí miedo. ¿Miedo? Sí, como si algo dentro me dijera que no va a durar, que otra vez me voy a distraer, a enfriar, a caer, que todo esto es emoción, y que después vuelve el silencio. El padre Mateo se sentó frente a ella. No la corrigió. No la tranquilizó con frases hechas. Solo asintió despacio. Ese algo que te habla no siempre es tu voz, le dijo. A veces es el enemigo que, cuando no puede impedir tu confesión, intenta robarte la esperanza después. Ella lo miró, sorprendida. ¿El enemigo? ¿Satanás? Sí, dijo él con firmeza. Y más a menudo de lo que imaginamos. No viene con cuernos ni fuego. Viene con dudas, con desánimo, con la sensación de que nada cambia. Porque si logra convencerte de que tu conversión fue un espejismo, entonces te desarma. Elena bajó la mirada. Jugaba con el rosario que colgaba de su muñeca.
¿Entonces hay que estar en guardia todo el tiempo? No con miedo, respondió él, sino con discernimiento. Porque la gran batalla no se libra afuera, Elena. No es contra el mundo, ni contra la política, ni siquiera contra las crisis. La gran prueba empieza dentro, en el corazón que se acostumbra, que se adormece, que se convence de que ya no hace falta luchar. Ella asintió, y luego preguntó con voz más baja, ¿por eso mi esposo ya no cree? ¿Porque su corazón se enfrió? Tal vez nunca lo conoció de verdad, dijo el padre Mateo con suavidad. Muchos creen que conocen a Dios porque fueron bautizados, o porque recibieron la primera comunión. Pero conocer a Dios no es un recuerdo de infancia, es una relación viva, y si no se alimenta, se muere. A veces me da miedo que mis hijos también se alejen, confesó Elena. Que crezcan y digan que la fe es una mentira, como lo hizo Javier. Me pregunto si todo esto que hago sirve para algo. El padre Mateo respiró hondo antes de responder. Te voy a contar algo, dijo. Hace años, cuando recién me ordenaron sacerdote, había un joven que venía todos los domingos a misa. Siempre solo, siempre en silencio. Nadie sabía quién era. Hasta que un día dejó de venir. Supe que había dejado la iglesia porque había leído un libro que le abrió los ojos. Luego lo vi en la calle, muchos años después. Estaba demacrado, vacío. Me dijo, Padre, me alejé pensando que buscaba la verdad, pero solo me encontré con ruido. El alma, Elena, no puede vivir en ruido. Puede acostumbrarse por un tiempo, pero al final pide silencio. Y en ese silencio grita por Dios. ¿Volvió? No todavía, pero sé que volverá, porque cuando uno ha conocido de verdad, aunque sea un poco, aunque sea un instante, no se olvida. Elena guardó silencio largo. Luego miró al padre con una mezcla de temor y decisión. Padre, hay algo que no me deja tranquila desde que salí de la confesión ayer. ¿Qué es? No lo dije todo. Hubo algo que me dio vergüenza. Pensé que no era tan importante, pero esta noche no me dejó dormir. El sacerdote inclinó la cabeza, atento. Dímelo ahora, si quieres. Aquí, no como confesión, sino como hermana que busca luz. Elena respiró hondo. Hace 2 años, Javier me pidió que lo ayudara a ocultar algo. Había empezado una relación con otra mujer. Yo lo supe antes que nadie. Y, en lugar de enfrentarlo con la verdad, me quedé callada. Por miedo a perderlo, por miedo a romper la familia. Fingí que no sabía. Le serví la cena, le cuidé los hijos, y en el fondo, le mentí a Dios. El padre Mateo cerró los ojos un instante. ¿Todavía está con esa mujer? No. Terminó poco después. Pero desde entonces, nuestra relación cambió. Hay distancia, frialdad. Él vive como si nada hubiera pasado, pero yo ya no puedo mirarlo igual. Y siento que, por callar, fui cómplice. Lo fuiste, dijo él con sinceridad. Pero también fuiste herida. No como excusa, sino como verdad. Y ahora que lo nombras, empieza la sanación. ¿Debo confesarlo de nuevo? Sí. No por repetir, sino por hacerlo completo. La confesión que deja fuera lo más profundo no libera. Solo maquilla. Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de determinación. Lo haré mañana. Te espero, dijo el padre Mateo. Y después, cuando recibas la Eucaristía otra vez, sabrás lo que es estar verdaderamente libre. Ella se quedó sentada un rato más, mirando el altar. Luego dijo, casi en un susurro, Padre, ¿usted cree que viene una prueba para la Iglesia? Algo grande. Algo que va más allá de lo que vemos. El sacerdote se quedó pensativo. Sus ojos parecían mirar más allá del presente. Sí, Elena. Y no lo digo solo por lo que se ve afuera. Divisiones, escándalos, tibieza.
Lo digo porque algo más profundo está pasando. El Santo Padre, antes de enfermar, dijo algo que nunca olvidaré. Lo escuché en una reunión con otros sacerdotes, sin cámaras, sin notas. Dijo: la gran prueba ya empezó. No se verá primero en guerras ni en leyes. Se verá en corazones que se enfrían mientras sonríen. En almas que aplauden la fe, pero ya no creen. Elena sintió un escalofrío. No de miedo, sino de claridad. ¿Y qué hacemos? Ser fieles. No fuertes, no perfectos, no sabios, solo fieles. A la misa, a la oración, a la verdad. Aunque cueste, aunque duela, aunque parezca inútil. Porque cuando llegue el momento, lo que salvará a la Iglesia no será el número de seguidores, sino la cantidad de almas dispuestas a arder por amor. La luz de la tarde ya se había desvanecido del todo. La sacristía estaba en penumbra, pero entre ellos había una llama invisible que no se apagaba. Elena se levantó, con el corazón encendido y el alma inquieta. Sabía que no estaba sola, que algo había cambiado, y que lo peor que podía hacer era volver a dormirse. Elena llegó a la iglesia antes de lo previsto. Había un silencio especial esa mañana, como si todo estuviera en pausa. El confesionario estaba abierto, pero vacío. Padre Mateo aún no había salido de la sacristía. Ella se sentó en el último banco, abrazando su abrigo como si quisiera protegerse no del frío, sino de lo que venía a hacer. No tardó mucho. El sacerdote salió con paso tranquilo, una pequeña libreta de cuero en la mano. Al verla, sonrió. «Pensé que llegarías», dijo, «pero no tan temprano». «No dormí», respondió ella, «y no porque tuviera miedo, sino porque por fin sé lo que tengo que hacer». Entraron juntos al confesionario. Ella se arrodilló, y esta vez no dejó nada afuera. Nombró el pecado, nombró su silencio, nombró su miedo, y al final, cuando la absolución cayó sobre ella como una lluvia mansa, algo dentro se rompió para abrirse. Al salir, no dijo nada. No hacía falta. El padre Mateo solo le puso la mano sobre el hombro, y con una voz que casi no necesitó pronunciar, le dijo: «Bienvenida de nuevo». La misa de esa mañana fue sencilla. Casi no había gente, pero para Elena fue como la primera de su vida. Cuando llegó el momento de la comunión, caminó con pasos lentos, firmes. Ya no era la mujer que buscaba llenar un vacío. Era alguien que sabía a quién iba a recibir. Y al arrodillarse, no pidió nada. Solo susurró: «Estoy aquí, Señor, como soy». Después de la misa, mientras recogía sus cosas, se acercó Javier, su esposo. No había estado en misa. Solo había pasado por la iglesia para dejar algo en el coche, según dijo. Pero al verla con esa mirada nueva, se detuvo. La observó un momento y preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Te veo diferente?» Elena dudó, no porque no supiera qué decir, sino porque algo dentro le decía que era momento de verdad. Ya no podía vivir con un pie en cada lado. «Me confesé», dijo al fin, «después de mucho tiempo, y sentí que vuelvo a vivir». Javier frunció el ceño, no por desprecio, sino por incomodidad. «¿Otra vez con eso? Pensé que ya había superado esa culpa religiosa». «No era culpa», respondió ella con calma. «Era sed, y no me daba cuenta. Iba a misa, rezaba, ayudaba, pero no estaba viva por dentro». Javier se cruzó de brazos. Estaba nervioso, como si temiera que ella se convirtiera en alguien que ya no pudiera entender. «¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar a decirme cómo debo vivir?» «No», respondió. «No quiero convertirte. Solo quiero que sepas que hay algo más. Algo real. Y que no puedo seguir fingiendo que no me duele cuando tú vives como si nada tuviera sentido». Él no respondió. Miró al suelo, luego al altar, y luego otra vez a ella. «Elena, no sé si puedo seguirte en esto». «No tienes que seguirme», dijo ella.
pero tampoco me pidas que me quede estancada. Yo necesito avanzar, porque me estaba apagando. Se quedaron en silencio. Y aunque no era una reconciliación, era un inicio. Javier no se fue. Se sentó en uno de los bancos, y por un momento miró la cruz con una expresión que ella no le había visto en años. Padre Mateo, desde el fondo, los observaba. No intervenía. Sabía que algunas semillas no necesitan ser empujadas para crecer, solo necesitan espacio y luz. Más tarde, ese mismo día, Elena volvió a la sacristía. Tenía en las manos una libreta con notas. Había empezado a escribir desde la noche anterior. Pensamientos, oraciones, dudas, y una pregunta que no se iba de su corazón. Padre, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué pasaron tantos años en los que viví mi fe como si fuera solo una rutina? Él tomó asiento y miró la libreta. Porque la rutina es cómoda. Te hace sentir que estás cumpliendo, pero no exige el corazón entero. Pero iba a misa, insistió ella. Rezaba, ayudaba, hasta daba catequesis. Sí, y todo eso es bueno, pero no basta, porque puedes dar una clase sobre Dios y no escucharlo en el silencio. Puedes recitar el credo y no creer que Él te ama. Puedes comulgar cada domingo y seguir cerrada a su gracia. La fe no es cumplir, es entregarse. Elena bajó la mirada. Entonces, ¿he estado comulgando sin gracia? A veces sí, dijo el padre, pero no para castigarte, sino para mostrarte que Él quiere más de ti. No más obras, más alma. Ella respiró hondo. Quiero vivir mi fe de verdad, padre, pero no sé cómo empezar de nuevo. Empieza con lo que ya tienes, respondió. Con tu sed, con tu oración, con tu silencio. Y sobre todo, con cada Eucaristía vivida como si fuera la última. No es un símbolo, Elena. Es Cristo vivo entrando en tu cuerpo, tocando tu alma. ¿Cómo podríamos recibir eso y quedarnos igual? Ella asintió. Lo sabía ahora. Lo sentía en cada parte de su ser. ¿Por qué nadie nos dice esto?, preguntó de pronto. ¿Por qué no se predica más claro? ¿Por qué nadie nos grita que podemos estar comulgando mal, sin darnos cuenta? El padre Mateo suspiró. Porque también nosotros, los sacerdotes, caemos en la rutina, en el miedo, en querer agradar, en no querer incomodar. Pero la verdad es que hay millones de almas que se acercan al altar sin estar preparadas. No por maldad, sino por ignorancia, por costumbre, por no querer mirar dentro. ¿Y la Eucaristía entonces? ¿Qué pasa cuando la recibes en pecado? No te sana, dijo él con dolor, y a veces hiere más, porque te acostumbras, porque ya no te duele, porque empiezas a pensar que todo está bien, y no está. Elena sintió un escalofrío. Se le venían a la mente años de comuniones frías, vacías, hechas por inercia. ¿Y Dios me perdonó? Sí. En cuanto nombraste tu pecado, en cuanto te acercaste al confesionario no como quien cumple, sino como quien busca vivir. No hay alma tan lejos que no pueda volver. Ella cerró su libreta. Voy a empezar a escribirle a Dios, dijo. No sé si son oraciones, pero son reales. Eso basta, porque el corazón que se abre a Dios, aunque sea con torpeza, ya está en camino. Ya no es una rutina, es fe viva. Elena se levantó, miró la cruz una vez más, y luego salió de la sacristía con pasos nuevos. No era una mujer perfecta, pero ahora sabía algo que cambiaría todo. No basta con estar cerca de la Eucaristía. Hay que estar abierta a dejarse transformar. Y eso, entendió, es lo que marca la diferencia entre una misa más y un encuentro real con el Dios vivo. La mañana amaneció con una luz más tibia de lo habitual. Elena caminaba por el sendero que llevaba al convento de las Hermanas Carmelitas, un lugar que no visitaba desde hacía años. Padre Mateo le había hablado de ellas la semana anterior, después de una conversación larga sobre el silencio interior. A veces,
le había dicho. El mundo grita tanto que Dios parece lejos, pero Él no se ha ido. Solo espera que bajes el volumen. Ella no estaba segura de qué buscaba ahí, pero sentía que debía ir. Llevaba en el bolso su libreta, un rosario, y una pregunta que la venía persiguiendo desde hacía días. ¿Qué estoy dispuesta a dejar para vivir mi fe de verdad? Al llegar, una de las hermanas la recibió con amabilidad y la condujo al pequeño oratorio. No hubo charlas largas ni presentaciones, solo una mirada serena y un gesto hacia la capilla. Adelante. Elena se sentó en uno de los bancos de madera y se quedó en silencio. No había música. No había imágenes llamativas. Solo una cruz sencilla y una lámpara encendida junto al sagrario. Pasaron minutos, quizá horas. No lo sabía. Pero en algún momento, la inquietud comenzó a disminuir, como si una paz distinta, más profunda, comenzara a tocar su interior. Entonces recordó las palabras del padre Mateo de la semana anterior. Habían estado caminando juntos alrededor de la iglesia después de misa, cuando él le dijo algo que no había comprendido del todo. Elena, el peligro más grande para la fe hoy no es la persecución, es el disfraz. ¿Disfraz? Sí, dijo él. El disfraz de luz que tienen algunas mentiras. Esas frases que suenan bonitas, modernas, comprensivas, pero que matan la verdad por dentro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo importante es ser buena persona. ¿Te suena? Claro, lo escucho todo el tiempo. Hasta yo lo digo a veces. Y no es que sea mentira, explicó él. El problema es que lo usamos como excusa para no convertirnos, como si bastara con no matar, no robar y ser amable para estar bien con Dios. Pero Jesús no vino a hacernos buena gente, vino a salvarnos, a transformarnos, a hacernos santos, y eso implica morir al yo, implica cruz, implica renuncia. Elena había guardado esas palabras, pero ahora, sentada en ese oratorio silencioso, comenzaron a resonar con más fuerza. ¿Cuántas veces había usado ese argumento para justificar su tibieza? ¿Cuántas veces había dicho, no hago nada malo, y con eso se había conformado? Tomó su libreta y escribió, ser buena no basta. Si no me dejo transformar, sigo siendo la misma con otra máscara. En ese momento, la hermana que la había recibido se sentó junto a ella. Era una mujer mayor, de rostro tranquilo y ojos que parecían ver más de lo que mostraban. ¿Primera vez que vienes?, preguntó con dulzura. Desde que era niña, respondió Elena. Y no sé bien por qué vine ahora. Tal vez para recordar, dijo la hermana. Aquí todo es silencio. Y en el silencio uno empieza a ver lo que antes no quería mirar. Elena dudó, pero luego se atrevió. Hermana, ¿alguna vez sintió que su fe estaba contaminada? No por pecado visible, sino por algo más sutil, como comodidad, autoengaño, vivir con fe, pero sin conversión real. La hermana asintió, sin escándalo. Claro que sí, y más de una vez. La tentación más peligrosa no es pecar, es vivir creyendo que no necesitas ya cambiar. Eso es justo lo que siento, confesó Elena, que durante años viví una fe disfrazada. Repetía oraciones, ayudaba, pero en el fondo no quería que Dios me moviera demasiado las cosas. Le decía, sí, entra, pero solo a la sala. No te metas en las habitaciones cerradas. La hermana sonrió, no con burla, sino con complicidad. Eso nos pasa a todos, pero cuando el Señor entra, no viene a visitar, viene a habitar, y si habita, transforma. Y cuando transforma, todo cambia, hasta lo que pensabas que era parte de ti. ¿Y cómo se vive con eso?, preguntó Elena. ¿Cómo se vive dejando que Dios haga lo que quiera, aunque duela? La hermana se quedó en silencio un momento, luego respondió, diciéndole cada mañana, hazlo, aunque no entienda. Hazlo, aunque me incomode. Hazlo,
porque solo tú sabes qué es amar de verdad. Y luego, confiar, porque lo que Él arranca, lo reemplaza con algo mejor. Elena escribió esas palabras. Sentía que necesitaba grabarlas en el alma. Algo dentro de ella se removía, como si Dios estuviera tocando esas habitaciones cerradas que llevaba años evitando. ¿Y si aún tengo miedo?, susurró. Entonces dile a Dios, tengo miedo, pero no me dejes igual. Él no necesita valentía, Elena, solo sinceridad. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, la hermana se levantó y le ofreció un pequeño librito de tapas desgastadas. Tómalo. Es una recopilación de frases de santos sobre la conversión. Llévalo contigo. No para llenarte de frases, sino para que recuerdes que no estás sola. Muchos antes que tú pasaron por lo mismo. Y lo lograron. Elena lo tomó con cuidado. En la primera página, en tinta antigua, había una frase subrayada. Quien no avanza en la vida espiritual, retrocede, porque no hay quietud en el camino de Dios. Al regresar a casa, encontró a Javier en la cocina. Había preparado café. No hablaban mucho desde la última conversación en la iglesia, pero esta vez, él rompió el silencio. Estuve pensando en lo que dijiste. ¿Sobre qué? ¿Sobre vivir como si todo estuviera bien, cuando por dentro sabes que no lo está? Elena lo miró. No esperaba esa frase. ¿Y qué pensaste? Que tal vez también estoy viviendo disfrazado. Me alejé de la fe porque sentía que era una carga. Pero tal vez lo que me pesaba no era la fe, sino mi forma de vivirla. Ella se acercó, con el corazón en un hilo. ¿Y ahora? No lo sé, pero quiero ir mañana a misa contigo. No porque lo entienda todo, sino porque no quiero seguir fingiendo que no lo necesito. Elena sintió que algo profundo se rompía, para abrirse. No era la solución a todos sus problemas, pero era el primer paso de un camino nuevo. Esa noche, antes de dormir, tomó su libreta. Escribió solo 3 palabras, grandes, claras. Gracias. Perdón. Confío. Y al cerrar los ojos, por primera vez en años, no pensó en lo que había que hacer mañana. Pensó en lo que Dios ya estaba haciendo hoy. Elena entró en la sacristía con paso rápido. Era sábado por la tarde, y en pocos minutos comenzaría la adoración eucarística. Padre Mateo estaba ajustando la casulla dorada sobre sus hombros cuando la vio entrar. «Perdón que venga así», dijo ella sin apenas saludar, «pero necesito hablar con usted. Es urgente». Él dejó a un lado el misal y se volvió completamente hacia ella. Su rostro, sereno como siempre, la invitaba a hablar sin miedo. «¿Qué sucede?» Elena respiró hondo, como quien está por decir algo que lleva días callando. «Esta semana ha sido como una tormenta», empezó. Todo parecía ir bien. Me sentía en paz. Javier incluso volvió a misa. Pero de pronto empezaron a pasar cosas raras, no afuera, adentro, en mí. ¿Qué cosas? Dudas, tentaciones, una tristeza que no puedo explicar. Como si, ahora que estoy más cerca de Dios, algo me empujara con más fuerza para alejarme. Es como si me hubieran quitado el suelo debajo de los pies. Padre Mateo se acercó, la miró a los ojos y habló con la firmeza de quien conoce bien ese campo de batalla. Eso no es raro, Elena. Es lo normal. Lo que vives ahora no es un castigo. Es una señal de que has tocado algo real. Pero no entiendo, dijo ella. ¿Por qué, cuando empiezo a buscar a Dios de verdad, me siento peor que antes? El sacerdote caminó hacia un estante y tomó un pequeño crucifijo de madera que siempre tenía cerca del altar. Se lo entregó. «Míralo bien», le dijo. «¿Crees que cuando Jesús empezó su misión, todo fue alegría y consuelo? No. Apenas se bautizó, el Espíritu lo llevó al desierto, y allí fue tentado, atacado, probado. Lo que vives tú ahora es tu propio desierto.
Porque has salido de Egipto, pero aún no entraste en la tierra prometida. Elena guardó silencio. Apretó el crucifijo entre sus manos. Padre, no sé si voy a poder. Me siento débil. Cada vez que intento hacer oración, me distraigo. Cada vez que quiero leer la palabra, me aburro. Y por dentro, una voz me dice, ¿para qué? No vas a cambiar nada. ¿Sabes cuál es el primer pecado que aparece en la Escritura después del Edén? Preguntó el padre. ¿El asesinato de Abel? Sí, pero antes de eso, hay una advertencia. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, acechando, pero tú debes dominarlo. Eso sigue siendo verdad hoy. El enemigo no ataca con monstruos, ataca con susurros, con cansancio, con desánimo, porque si consigue que sueltes la oración, ya ganó la mitad de la batalla. ¿Y cómo se pelea eso?, preguntó ella con frustración. ¿Qué se hace cuando todo dentro de ti quiere rendirse? Se decide, respondió el padre. Aunque no sientas nada, aunque parezca que rezas al aire, aunque todo te diga que no sirve, se persevera, porque la oración no siempre se siente, pero siempre transforma. Elena asintió. Tenía sentido. Lo había leído en algún lado, pero ahora lo entendía con el cuerpo. Entonces, ¿esto es parte de la prueba? Sí, pero no es solo tuya, agregó el sacerdote. Es también de la Iglesia. Lo que tú vives a pequeña escala, millones lo están viviendo ahora. Una fe que se enfría, no por persecución, sino por indiferencia, por cansancio, por confusión. Muchos han dejado de luchar y ni siquiera lo saben. Y la gran prueba no vendrá con violencia, vendrá con seducción, con comodidad, con doctrinas suaves que no salvan. ¿Y qué hacemos? Volver a lo esencial, a la Eucaristía, a la confesión, a la fidelidad diaria, aunque nadie te aplauda, aunque parezcas loca, aunque pierdas cosas. Dios no necesita héroes de momento, necesita fieles de todos los días. Elena lo miró y algo en ella se encendió. No era entusiasmo emocional, era una decisión silenciosa. Entonces voy a seguir, dijo. Aunque cueste, aunque no sienta nada, aunque tenga miedo. Padre Mateo sonrió. Eso es fe, no la que se grita, la que se vive. Al salir, la iglesia ya estaba en penumbra. La adoración comenzaría en pocos minutos. Elena se arrodilló al fondo, sin prisa. Miró al sagrario y pensó, estoy aquí, tal como soy. No tengo mucho que ofrecer, pero tengo mi voluntad. Y eso basta. Esa noche, ya en casa, Javier la encontró en la cocina con la libreta abierta. Escribía con calma, bajo la luz amarilla. ¿Volviste a escribir? Sí, dijo ella. Me ayuda a ordenar lo que vivo, lo que siento, lo que entiendo y lo que no. Él se acercó. Miró de reojo el título de la hoja. 12 errores que casi matan mi fe. ¿12? Preguntó con media sonrisa. Sí, son cosas que he ido descubriendo este mes. Cosas que hacía sin darme cuenta. Y que me alejaban de Dios, aunque parecían buenas. ¿Puedo leer? Ella dudó, pero luego le pasó la libreta. Javier se sentó y comenzó a leer en silencio. Comulgar sin confesarme. Rezar por costumbre, sin hablar de verdad. Creer que ser buena persona basta. Hablar de Dios, pero no escucharlo. Vivir mi fe sin dejarme transformar. Silenciar la verdad por comodidad. Aplaudir lo correcto, pero no vivirlo. Evitar el sacrificio y llamar a eso equilibrio. Llamar misericordia a lo que es indiferencia. Justificar lo que me aleja en vez de enfrentarlo. Creer que Dios se conforma con poco. Querer paz sin pasar por la cruz. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. No dijo nada por un rato. Luego levantó la vista y murmuró. Yo también estoy en esa lista. Todos estamos, respondió Elena. Por eso esto no es para acusar, es para despertar. Se quedaron en silencio, pero no era el silencio de antes, era otro,
más denso, más lleno, como si hubieran dejado entrar algo, o alguien, que llevaba tiempo tocando la puerta. ¿Crees que aún estamos a tiempo?, preguntó Javier. Sí, pero no por nosotros, sino por él. Porque sigue llamando, aunque no escuchemos. Porque sigue esperando, aunque no lleguemos. Porque su misericordia no se mide por nuestros méritos, sino por su amor. Esa noche, antes de dormir, Elena abrió su libreta una vez más. Y bajo la lista de errores, escribió una frase nueva. Estoy despertando. Y eso ya es gracia. Luego, como cada noche desde hace semanas, susurró. Gracias. Perdón. Confío. Y mientras apagaba la luz, sintió que la oscuridad no era tan oscura como antes, porque ahora sabía que no caminaba sola, y que lo que parecía el final era apenas el principio.